El Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Hasta allí la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. En esta tarde vamos a estar hablando bajo el tema caminando en una palabra. Gloria al nombre del Señor. En este caso podemos darnos cuenta que el escritor, el que escribe aquí, el que declara esa palabra, es una palabra profética. Dígale que está a su lado, es una palabra profética. Es una palabra profética. ¿Por qué es una palabra profética? El Padre está hablando aquí donde podemos darnos cuenta que es aquí donde el Señor tiene una conversación con Satanás, donde Eva y Adán habían terminado, habían entregado el legado que Dios le había dado en el huerto del Edén, donde podemos darnos cuenta que Adán y Eva habían entregado ese poder sobrenatural que Dios le había entregado. Y me llama la atención que Dios, pensando en usted y en mí, dice el Señor: bueno, yo los perdí porque Satanás ganó territorio, se metió al huerto del Edén. Pero me llama la atención que en Génesis 3:15 hay una palabra profética muy poderosa, que es donde Dios le habla a Satanás y le dice: tú le vas a herir en el calcañal, pero él te va a herir en la cabeza. Podemos darnos cuenta que está hablando de Jesucristo. Siempre que Dios te da una palabra profética a tu vida, siempre Dios te la da con una victoria. Yo no sé si alguien está entendiendo esta palabra. Siempre que Dios te da una palabra, Dios te la da en victoria. Dios no te va a dar una palabra porque esa palabra te va a derrotar. No, porque cuando Dios habla a tu espíritu, cuando Dios habla a tu cuerpo, todo lo muerto en tu vida espiritual resucita, porque la palabra de Dios tiene poder y tiene sobrenaturalmente, tiene poder para dar vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Me llama la atención, caminando en una palabra profética, me llama la atención que el Padre está hablando de Jesucristo. Cuando usted ve esta palabra profética, no fue de la noche a la mañana que se manifestó. Nos damos cuenta que le dice: tú le vas a herir en el calcañal. Siempre el diablo te va a querer herir cuando tú cargas una palabra profética. Y esto no es que no te va a tocar. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, él lo hirió el diablo, lo traicionó Judas. Oh, gloria al nombre del Señor. Y me llama la atención, quiero tomar esta plataforma porque quiero que usted entienda. Muchos de nosotros recibimos una palabra, y la palabra que hemos recibido es la palabra de ser salvos. Es una promesa. El día que Cristo vino, Cristo te dio una promesa, que nuestras almas es salva. Por eso usted debe de entender que no solo carga la salvación, sino que también carga de parte de Dios un llamado en su vida, un llamado donde usted tiene que manifestar al tiempo ese fruto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces me llama la atención que habla el Padre una palabra profética. Levanta a Abraham y Jesús no había aparecido. Levanta a Noé y Jesús no había aparecido, pero la palabra profética ya estaba declarada. Muchas veces usted y yo nos dan una palabra profética. Te dice: el Señor te va a usar en un llamado, el Señor te va a usar sanando a los enfermos, el Señor te va a usar en bendición, el Señor te va a usar. Entonces usted realmente en ese momento usted tiene que entender este misterio, que la palabra no se cumple de la noche a la mañana. Hay veces que sí se cumple, pero en caso de ministerio y de llamado tenemos que ser procesados. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria al nombre del Señor. Me llama la atención que Dios le da esta palabra a Jesús. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo, el Hijo de Él. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso cuando usted ve en San Juan capítulo 13, yo voy rápido, San Juan capítulo 13 verso 8, cuando Jesús es manifestada esa palabra en la tierra, dice la Biblia: no habló de todos vosotros, yo sé quién he elegido, más para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó su calcañal. Oiga bien, el que come pan conmigo levantó su calcañal. Está hablando de Judas.
Siempre que el diablo te va a traicionar con una persona. El diablo va a usar una persona. Por eso cuando Jesús está hablando, el que levantó conmigo su carcañal, está hablando de esta palabra profética que el Padre le dijo a Cristo. Esta palabra profética está siendo manifestada en Judas. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso me llama la atención de que la palabra de Dios tiene poder para sobrevivir en el aire y tiene poder para sobrevivir en medio de las crisis. Tiene poder para poder vivir sobre los momentos difíciles. Cuando Dios te da una palabra, venga lo que venga, venga la crisis, venga lo que la circunstancia, venga la enfermedad, venga lo que venga en nuestras vidas, pero si Dios te ha dado esa palabra, no vas a ser destruido, no vas a ser derrotado, porque es que la palabra de Dios tiene poder, tiene evidencia, tiene vida. Por eso cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, déjeme decirle que somos quebrantados por dentro. Por eso usted mira mucha gente quebrantada cuando está en la presencia de Dios. Por eso usted mira mucha gente que no puede vivir sin la presencia de Dios. Es porque cargamos una palabra de Dios. Todo aquel que carga una palabra de Dios no necesita que el pastor le esté llamando, no necesita que el líder le esté llamando, porque se entiende, tiene una revelación, entiende que no le ha hablado el pastor, que no le ha llamado el líder, que no le llamó Don Antón. Entiende que ha recibido una palabra del cielo y que lo que carga es poderoso, que no importa la circunstancia que estemos viviendo, lo vamos a multiplicar, lo vamos a multiplicar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque la palabra de Dios no es para restar, la palabra de Dios es por multiplicarnos. Por eso yo no creo en gente negativa, gente que te dice no vayas allá que te vas a contaminar. No, apártate Judas de mí, apártate Judas de mí, apártate Judas. Yo voy al trabajo y no me contamino, yo voy al Walmart y no me contamino, yo voy al fiesta y salgo con mi pancito y no me contamino. Pues déjame decirte que en medio de nosotros reina uno que se llama Espíritu Santo de Dios. Ese es el que apacenta la grey del Señor. La iglesia no es del hombre, la iglesia no es de ninguna secta de esas sectas que se levantan. La iglesia del Rey de Reyes, uno que dice yo soy la cabeza, ustedes son el cuerpo. Por eso todo aquel que carga una palabra profética, déjeme decirle, yo le traigo noticias, aquel que carga una palabra profética de Dios no cuestiona los procesos, no cuestiona las circunstancias, porque entiende que va a ser procesado, porque entiende que algo poderoso viene, porque entiende que el que le habló tiene poder para crear de lo nada, porque entiende que el que le habló es poderoso para levantar de la nada. Entonces me llama la atención que el Padre le da esta palabra profética hablando de Jesús. Me llama la atención que le da esta palabra profética hablando de Jesús. Se levantó Noé, Jesús no había aparecido. Dígale que está a su lado, tranquilo, que tu llamado se va a expandir. Dígale, tu ministerio se va a expandir. Lo que Dios te ha hablado se va a expandir. Dios levanta a Noé, Jesús no había aparecido. Dios levanta a Abraham, Jesús no había aparecido. Pero la palabra no era mentira, la palabra estaba profetizada. Se levantó Moisés, la palabra sigue siendo profetizada. Todavía Jesús no se levanta. Me llama la atención que para que la palabra profética sea cumplida, usted tiene que estar en el lugar correcto. Usted tiene que estar en el lugar correcto. ¿Por qué? ¿Cuál es el lugar correcto? Donde está la presencia del Espíritu Santo. Usted sabía que hay muchas iglesias. Usted puede andar en muchas iglesias, pero eso no es el mandamiento, que usted ande en iglesia. No, usted tiene que llegar guiado por el Espíritu Santo. Si Dios te trajo aquí en este ministerio, es porque aquí donde se te va a activar el don que Dios te ha dado, es donde aquí se te va a poner a trabajar. Y no me deja mentiroso nadie aquí, que todo aquel que llega aquí y le es fiel al ministerio, no al hombre, no al apóstol, no a la pastora, no al líder, sino que le es fiel al ministerio, a la iglesia, se activa. Y si no trabaja es porque no aguanta la persecución, porque todo aquel que camina la palabra tiene que entender que hay una persecución por esa palabra. Entonces usted tiene que estar en el lugar correcto, siendo la presencia del Señor. Tiene que estar en el lugar correcto. Mire, dice Lucas capítulo 1 verso 34. Usted se lo sabe de memoria este pasaje. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo:
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Aquí el ángel le trae una nueva a María, le trae una palabra a María. Pero María le pasó como muchas veces a mí me pasó, a usted le puede pasar. ¿Cómo será esto? María reacciona a un problema, a una circunstancia, y María dice: bueno, si yo no tengo varón, yo no me he acostado, pero yo vengo a decirle, usted no cuestione. Si Dios te dijo te voy a prosperar, usted no piense cómo es que me va a prosperar, usted solo crea la palabra. Si Dios te dijo yo te voy a usar, usted no cuestione, no empiece a decir cómo es que se va a hacer esto. María cayó en ese error humano, porque muchas veces nosotros podemos decir, pero ¿cómo voy a hacer esto? Yo no tengo finanza, yo no tengo estudio, yo no tengo nada. Pues déjeme decirle que nuestro Señor Dios Todopoderoso, Él es el Rey de Reyes, Él es el hombre que camina el entendimiento por sobre todo el humano. Dice que la ciencia y los sabios de esta tierra, dice que Él los trastorna, dice que Él tiene toda la revelación, Él tiene todo el conocimiento, porque Él es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, lo peor que a usted y a mí me puede pasar es cuestionar la palabra profética que usted ha recibido. Usted y yo no podemos cuestionar la palabra. Por ejemplo, esta persona que le está predicando hace 12, 13 años, 14 años, me profetizó un evangelista, me profetizó un hombre de Dios. Me dijo, ese hombre Dios te va a usar con poder, Dios te va a usar, me dijo, vas a llegar a iglesias pequeñas y le vas a impartir la unción. Y yo recibí la palabra, porque usted entiende que usted tiene que recibir la palabra cuando alguien está profetizando o te está hablando. Recibí la palabra profética, pero no crea que yo fue de la noche a la mañana que yo salí como evangelista, que yo salí predicando. No, yo tuve que pasar un proceso en esa palabra. En esa palabra me acuerdo que yo empecé a creer, yo sabía que Dios me había hablado, yo sabía que cargaba algo de parte de Dios. Por eso caminé en esa palabra creyendo. A veces habían enfermedades, a veces habían hermanos que me decían, tú estás loco, tú no eres evangelista, tú es que te llamas ser evangelista. Y se me pasaban así, se me pasaban unos Judas ahí por allí. Y a veces los Judas están adentro de la iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor, porque Judas caminaba con Jesús, Judas miraba los milagros. A veces los Judas no están afuera y me decían gente negativa, pero yo sabía lo que había recibido de parte de Dios. Yo sabía que algún día Dios me iba a poner en un lugar correcto. El dicho que usted se mueva de iglesia no es porque usted sea rebelde, sino es porque hay una temporada donde Dios te tiene. Y también Dios dice, bueno, en aquella iglesia falta un músico, en aquella iglesia falta un ujier. Entonces Dios te va moviendo de niveles a niveles. Le doy la gloria al Señor y la honra, que nunca, cuando salí de mi primer pastor, nunca salí sin llamarle, sino que hablamos, lo sentamos. Así como cuando llegué primeramente a la iglesia, que me senté con él y me hablamos. Nunca le dije me desaparecí de repente, no, sino que cuando tú cargas una palabra profética, entiendes las leyes en la palabra, que tú tienes que caminar derecho, porque la palabra profética se va a cumplir en tu vida cuando usted camine derecho a según dice la escritura. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Y me llama la atención que caminando bajo ese término de esa profecía que yo había recibido, me acuerdo que con mi primer predicación fue que prediqué cuando Jesús caminó sobre las aguas. Dijo el pastor, encontré un predicador en la calle, no estoy acostumbrado, dijo, a entregarle el púlpito a predicadores que no conozco de la calle, pero como era el Dios del cielo que había soltado una palabra profética, tenía que cumplirse. Vengo a decirle, no importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga el hombre carnal, no importa lo que diga la ciencia, usted si carga, usted tiene que saber que carga una palabra de parte de Dios. Esa palabra se va a cumplir por encima de la circunstancia, esa palabra se va a cubrir por encima de cualquier error del hombre, de cualquier circunstancia, de cualquier persona que se hable negativo de tu vida, se va a cumplir. Aquí estoy para la gloria de Él. Aquí le estoy predicando. Cuando te da una palabra a Dios, Dios no quiere que dependas de la gente, Él quiere que dependas de Él. ¿Y qué es depender de Él? Es creerle, es confiar en Él. En medio de la circunstancia, tú tienes que tener esa confianza en Él. Denle un fuerte aplauso a la presencia.
entendí que el Señor estaba tratando conmigo. Todo aquel que carga una palabra y que está caminando en esa palabra, yo le tengo noticias. Usted no va a ser defraudado, porque la palabra del Señor dice en Isaías, déjeme darle este pasaje. Isaías 55 verso 11, usted lo lee en su casa. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios no acepta excusas cuando da una palabra. Si Dios te dio una palabra, no vengas con cuentos acá, que no, es que no se puede. Dios no acepta eso, porque dice no regresará vacía, sino que dice que tiene que llevar fruto. Juan habla de la palabra y dice que el árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego. Entonces usted no puede decir no, yo no tengo una palabra. Usted tiene una palabra, a que si no se ha manifestado es porque está siendo procesado, o es porque todavía no ha llegado el tiempo donde vas a manifestar esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor habla y dice que su palabra no va a regresar vacía. Me llama la atención que también cuando Dios te da una palabra, oiga bien, cuando Dios te da una palabra, Él en esa palabra también te da vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué te da vida? Porque Él es el dador de la vida. Dios no te puede dar una palabra y tú te vas a morir mañana. Así no trabaja Dios. Cuando Dios te da una palabra, Él te da vida en esa palabra. Si no, pregúntele a Simón, aquel que era anciano y que dice que el Espíritu Santo reposaba en él, dice, hasta que se cumplió que estaba escrito que él iba a ver al Mesías, que él iba a ver a Jesús. Por eso cuando él tiene a Jesús en su brazo, le dice al Señor, puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto esta profecía cumplida. O sea que todo aquel que carga una palabra de parte de Dios, no importa si te tocó el virus, no importa si te tocó la pandemia, no te vas a morir, porque cargas una palabra de parte de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces me llama la atención que todo aquel que carga una palabra de Dios carga vida. Diga conmigo, vida. Es la palabra de Dios que da vida. Por eso me llama la atención de un hombre en la Biblia, que este hombre, no mire la flecha, le voy a poner la mano aquí para que mire la vara de una flecha. Este hombre es Moisés. Y me llama la atención de Moisés, que dice que la Biblia, Moisés, la vara que andaba Moisés no era de Dios, la vara que andaba Moisés era de él. Entonces me llama la atención, cuando Dios te da una palabra, atrape lo que le voy a soltar. La Biblia dice que Moisés andaba esta vara, pero Dios le da una palabra profética. Usted conoce que tenía que ir a sacarlo de Egipto a su pueblo. O sea, en pocas palabras, cuando Dios te da una palabra a ti y a mí, no es para que diga, Dios me ama, Dios está conmigo y no. Dios te da una palabra con un propósito, para que saques a tu familia de la droga, para que saques a tu familia del error, para que saques a tus compañeros del mundo. Por eso es que Dios te da una palabra. Por eso me llama la atención. Moisés tiene la vara. Moisés se encuentra con Dios. Le dice el Señor, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés dice, tengo una vara. Mientras la vara de Moisés, atrape esto, estaba en su mano, la vara estaba muerta. La vara no se había hecho culebra, la vara estaba muerta. Pero un dado caso que el Señor le dice, Moisés, tira la vara al piso, la vara se convierte en culebra. Entonces te das cuenta que cuando Dios te da una palabra, es una palabra de vida. Es una palabra que tal vez realmente tú cargas esa palabra, pero realmente si tú no tienes la unción del Espíritu Santo, que es el que le da vida, dice la Biblia que Moisés, cuando miró la culebra, corrió, dice Moisés, porque cualquiera corre. Pero déjeme decirle, yo le traigo esto a su espíritu para que usted medite. ¿Por qué usted le corre a los problemas si Dios te ha dado una palabra? ¿Por qué usted le corre a las circunstancias si Dios te ha dado una palabra? Dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, detente y tómala por la cola. Moisés dice que tomó la vara por la cola.
Déjeme decirle que si Dios te ha dado una palabra profética, usted no tiene que correr del escenario. Usted no tiene que correr donde Dios lo ha llamado para que se congregue. Hoy entiendo yo porque el apóstol Pablo lo picó aquella serpiente. Oh, gloria al nombre del Señor. Y dice que Pablo estaba en aquella isla de Pasmo y estaba, dice, calentando unas hojas ahí, unas ramas secas. Oh, gloria al nombre del Señor. Y de repente dice que lo picó la víbora a Pablo, pero Pablo la sacudió. Dice, ¿por qué no se murió? Porque Pablo caminaba una palabra profética. Pablo caminaba la palabra profética de Dios, que tenía que ser cumplida esa palabra profética. Yo vengo a decirle a usted, usted no tiene que correrle. Si Dios te dio una palabra, páratele al diablo. Tú no tienes que correrle al problema, tú no tienes que correrle a la circunstancia. Es el mismo Dios que te dio la palabra, es el mismo Dios que convirtió en esa vara en culebra. Es el mismo Dios. Muchas veces hay ministerios que tienen palabra de Dios, pero realmente, ¿sabe por qué Moisés, por qué Dios le dijo tira la vara? Porque Dios no quería que dependiera de las fuerzas de Moisés. Dios quería, Él siempre, como Él siempre quiere, que la gloria sea de Él. Porque si Moisés lo hubiera hecho, hubiera dicho Moisés, yo soy. Por eso tenemos que entregarle todo al Señor. Cuando tú te rindes al Señor, el Señor empieza a hacer maravilla. Hay muchos ministros que tienen palabra profética, que tienen palabra, pero la tienen seca. ¿Por qué seca? Porque dicen, no es mi ministerio, es mi llamado. Exactamente, ¿cuál ministerio? Nosotros no teníamos nada cuando estábamos en el pecado. Nosotros no teníamos nada, éramos don nadie. Pero un día que vino Jesús, nos llenó con su presencia. Un día que vino Cristo, te llenó con el Espíritu Santo. Por eso toda la gloria se la merece Él. Él nos ha dado el ministerio. Por eso dice la Biblia que ministre aquel según el poder que los ha dado, y que predique aquel según la palabra de Dios está escrita. Yo vengo a decirle, no tenga temor, no le corra a los problemas, porque si Dios habla en tu vida, Él mismo te dice, enfréntalo, agárralo. En Moisés no era nada. Cuando yo tengo un don y yo no lo deposito, oiga bien, yo no lo deposito en las manos de Dios, ese don allí va a estar. Ok, en pocas palabras se lo voy a hablar más catracho hondureño. Cuando usted tiene un don y lo ponen a servir en el ministerio, y usted dice, no, yo no quiero hacer nada, pues ahí vas a estar seco con ese don. Lávalo. Ahí te vas a quedar seco y sentado, porque eso no funciona así. Por eso Dios le dijo a Moisés, tira la vara. Lo que Dios nos está hablando, entrégate a mí, haz algo. Cuando usted hace algo, es donde Dios hace. Si usted no hace nada, Dios no hace nada. No es porque Él no puede, sino se va a buscar otro. Por ejemplo, Dios puede hacer lo que hizo con Saúl. Le quitó el Espíritu Santo y se lo puso a David, y dijo, hallado uno conforme al corazón mío, dijo del Señor. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios? Hallado uno que sí me adora de corazón, que no me cuestiona. Pero Saúl no quiso obedecer. A Saúl hicieron el llamado. Saúl cargaba una palabra profética, pero por su altanería, por queriendo yo soy Saúl. Por eso cuando usted ve a Saúl, quería que lo honraran los hombres. Déjeme decirle que no es el hombre que te honra, sino que Dios usa a los hombres para que te honre. Alguien está aquí, déjeme decirle, usa a los humanos, usa a las personas para cumplir un propósito. Déjeme decirle, usted carga una palabra de Dios. Usted tiene que saber en su mente que esa palabra tiene que ser manifestada. Pero cuando usted empiece a hacer lo que Dios lo ha mandado. Vamos a ir a la Biblia, porque puede decir que me la estoy inventando yo. Vaya conmigo a Lucas. Vaya conmigo. Ya voy terminando, no se preocupe. Oh, gloria a Dios. Ya le doy la cita. San Marcos capítulo 16, verso 20. Y ellos sentados predicaron en todas partes. ¿No va? Y ellos saliendo, dígale que está a su lado. ¿Quieres ver la palabra confirmada? Sal. Saliendo predicaron en todas partes. O sea que no es solo en un lugar, en todas partes. Ayudándoles, ¿quién? El Señor. Confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Está viendo? Que la palabra no es que se va a cumplir con que usted diga,
Yo tengo una promesa de Dios. Claro, usted tiene una promesa. Pero si usted quiere, no sé si usted solo quiere ser cristiano salvo. Pero cuando Dios te da la palabra, no quiere Dios que solamente seas salvo. Dios quiere también que tú puedas trabajar en su reino, que puedas ganar almas, que puedas usar, que Él te quiere usar, pues te quiere usar con los dones espirituales. Por eso dice que cuando estos discípulos, ya Jesús resucitados, ellos salieron a predicar. Nunca usted va a ver las señales en su vida si usted nunca sale a predicar. Nunca va a ver la palabra profética en su vida usted si usted nunca ora por los enfermos. Nunca va a saber usted si usted tiene el don profético en su vida si usted no se atreve a buscar la presencia de Dios. Por eso dice, y confirmada la palabra, es decir, que ellos cargaban una promesa de Dios, pero la promesa no había sido manifestada, sino que hasta que ellos salieron a predicar. Muchos de nosotros cargamos promesa y están diciendo, no, es que Dios ya no me habla, es que Dios se olvidó de la promesa. No, Dios está esperando que salgas. Dios está esperando que salgas a evangelizar al vecino. Dios está esperando que salgas a evangelizar a la suegra. Dios está esperando que salgas a evangelizar al cuñado, al sobrino. Dios está esperando. De esa forma es que Dios realmente puede cumplir la promesa cuando nosotros salimos a hacer la obra de Dios.